Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En las calles de Washington, D.C., la explosión de una bomba asesinó a un ex embajador y a su joven asistente. Mientras la investigación del FBI se acerca a los perpetradores, los asesinos colocan la mira en los agentes y en sus familiares. El FBI se encuentra en la peligrosa cacería de un asesino a sangre fría, ya que su objetivo es uno de los oponentes más habilidosos que hayan enfrentado jamás. Un terrorista que orquestó la muerte de un diplomático. Los archivos del FBI. En los años 70, América del Sur enfrentó un resurgimiento de secuestros y asesinatos políticos. Cuando esto se extendió a suelo norteamericano, fue el momento de intervenir para el FBI. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Los agentes luchan para adentrarse en un mundo dirigido por diplomáticos y asesinos, espías entrenados y asesinos contratados, con el fin de detener una guerra de terror encubierta por una nación forajida. Muerte de un diplomático. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Washington, D.C., 18 de septiembre de 1976. Un hombre prepara una venganza mortal contra uno de los críticos más feroces hacia su nación. Queridos amigos de Chile. La víctima es el antiguo embajador de Chile, Orlando Letelier. El elocuente socialista se encuentra en los Estados Unidos condenando al gobierno militar del dictador Augusto Pinochet. El gobierno de Pinochet alcanzó el poder 3 años antes en un movimiento sangriento. Letelier pelea contra el actual régimen chileno por la violación de derechos humanos y por revocarle su ciudadanía chilena. Su abierta crítica causó que un país europeo cesara el préstamo de dinero a Chile. Justo después de medianoche, el 19 de septiembre, el terrorista se prepara para silenciar al diplomático de una vez por todas. La bomba a control remoto está colocada debajo del asiento del conductor del vehículo de Letelier. Ahora solo necesita la señal correcta de radio. 2 días después, Letelier conduce a su oficina. Tuve un mal rato. Su asistente Ronnie Moffitt, de 25 años de edad, lo acompaña en el asiento del pasajero. Su esposo Mike va en el asiento trasero. El auto pronto arriba al puesto de la embajada. Correcto. Señor, la económica, pero... La policía encargada de proteger la embajada llama a emergencias y acude en su auxilio. Orlando Letelier apenas vive. La bomba mutiló sus piernas y recibió impactos de metralla en el torso. Ronnie Moffitt, golpeada por metralla, pelea por cada aliento de vida. Mike Moffitt, increíblemente escapa sin daño, aunque terriblemente preocupado por su esposa. Una ambulancia atiende a Letelier justo cuando llega el FBI. Agente especial Carter Koenig. Cuando llegamos a la zona, como todas las escenas de un crimen, era un absoluto desastre. Observé el vehículo. Y había una mujer a un lado del camino siendo asistida. Lo siguiente que escuché a través de todo el estrepitoso ruido fue a un hombre joven gritando: «Dina lo hizo». Y yo no tenía idea de quién o qué era Dina. De acuerdo a la ley, el FBI investiga todo ataque en contra de oficiales extranjeros. El agente Koenig toma cargo del caso. Lo primero que debíamos hacer era tomar el control de la escena del crimen. La escena del crimen es algo único. Está ahí solo una vez. Y lo que haces en una escena del crimen a menudo determina el resultado final del caso.
El agente Cornick solicita más agentes, incluyendo a un experto en explosivos del FBI para recoger y etiquetar cada posible pieza de evidencia. Tuvimos una enorme cantidad de ayuda. Contamos con más de 150 agentes en la escena. Tuvimos expertos forenses. Y esa parte de la escena del crimen estaba dirigida por el jefe de la unidad de explosivos solicitado por mí. Durante la búsqueda, el FBI es notificado de la trágica noticia desde el hospital. Orlando Letelier y Ronnie Moffitt han fallecido. La investigación pasa a ser un caso de homicidio. En la Corte de Distrito de los Estados Unidos, la Fiscalía decide que este caso, político pero sensible al público, debe ser manejado con el máximo cuidado y urgencia. En este caso, la Fiscalía de los Estados Unidos fue asignada a la investigación desde el primer día. Eso no había ocurrido desde el incidente de Watergate. La Fiscalía de Estados Unidos designa a su más implacable procurador, el asistente de la Fiscalía de Norteamérica, Gene Proper. Fue un atroz asesinato y quería solucionarlo de manera que el pueblo supiera que eso no se hacía aquí. Sin importar que Letelier fuera socialista, comunista o extremo derechista, él fue asesinado de una manera brutal en las calles del Distrito de Columbia junto a una joven mujer. Ninguno de ellos merecía la muerte. Dime qué cosa. En el segundo día, los investigadores comenzaron a buscar los posibles motivos para el asesinato de Letelier. Desde el comienzo pareció que el motivo principal era un crimen político ordenado por un país extranjero. Se averiguó desde el Departamento de Estado que la dictadura militar chilena lo consideraba personalmente responsable del cese de préstamos al país. Buenos Aires, Argentina. El agente especial del FBI, Bob Shearer, no quiere alertar al gobierno chileno, así que habla con su contacto en Buenos Aires. Desea averiguar si ellos poseen información que relacione a la inteligencia chilena con el atentado. Su fuente en Argentina le habla sobre un programa secreto llamado Operación Cóndor. Agencias de inteligencia de países derechistas suramericanos han accedido a ayudarse unos a otros para mantener vigilados a los activistas de extrema izquierda y, de ser necesario, eliminarlos. El oficial cree que el de Letelier pudo ser el primer asesinato de la Operación Cóndor. Para mayor información, el FBI recurre al Departamento de Estado y sus expertos en Chile. Necesitamos saber El experto les indica que Chile necesita desesperadamente el soporte económico norteamericano. Internacional, pero... En la misma mañana del asesinato, el ministro de Economía de Chile descendía de un avión en el aeropuerto Dulles para solicitarle al gobierno norteamericano ayuda económica para su país. El experto pone en duda que Chile arriesgara el préstamo por el asesinato de Letelier. Me resultaba difícil creer que un gobierno, por un lado, ordenara el asesinato de este hombre, mientras que por el otro intentara pedir la ayuda de los Estados Unidos. 2 semanas después del asesinato de Letelier, un vuelo comercial desde Barbados a Cuba hace explosión. Las 73 personas a bordo pierden la vida. Luego de la explosión, los cubanos anticastristas del ala derecha se atribuyen orgullosamente el crédito. Sí, leí eso en las noticias de la mañana. Debido a la proximidad de los atentados, los investigadores se preguntan si los cubanos anticastristas podrían estar relacionados con el crimen. Letelier era un socialista y admirador de Fidel Castro. Parecía poco probable, pero hasta el momento era la única pista que poseía la agencia. El agente Cornick solicita a los laboratorios del FBI comparar la bomba de Letelier con bombas del pasado de los terroristas cubanos anticastristas. Los técnicos tienen poco con lo que trabajar, debido a que la explosión destruyó la mayor parte de la evidencia. De los pocos restos, determinan que la bomba no se compara con nada antes visto. Agente especial del FBI Larry Wack. El laboratorio nos dice básicamente que la bomba de Letelier no coincide con ninguna bomba de los derechistas cubanos que hayan examinado anteriormente.
No, era algo que quisieras oír. Es el último que quieres escuchar al que no tengas una coincidencia. Pero debido al historial de asesinatos de los derechistas cubanos, los investigadores no pueden descartarlos por completo. Intentábamos mantener la mente abierta. Quizás había un nuevo terrorista del cual no teníamos conocimiento. Al encontrarse en un callejón sin salida, los investigadores crearon una línea directa para solicitar información alrededor del mundo. Miles de pistas, literalmente miles de pistas llegaron vía telefónica. Un 1-800 especial fue establecido para manejar las pistas. Teníamos pistas desde Europa y pistas particularmente de América Latina. Una pista venía desde un reverendo del área de Nueva York, quien decía que 3 agentes de inteligencia chilena huían por aire de la ciudad tras breves momentos del asesinato. El agente especial del FBI, Larry Wack, entrevista al reverendo. Y es evidente en los 5 primeros minutos de la entrevista que este sujeto no había visto nada. Así que obviamente intenté llegar al punto. ¿Quién exactamente vio a estos 3 agentes chilenos? El reverendo recibió la información de unos amigos, pero no revelaría sus nombres. Le dije al reverendo, mire, regrese con las personas que supuestamente presenciaron esto y que se pongan en contacto con nosotros. Mientras esperaba, el agente especial Wack se dirige al aeropuerto JFK de Nueva York. Va tras la pista suministrada por el reverendo acerca de los agentes chilenos que huyeron luego del asesinato. Estos sujetos deberían anotarlos para... Nadie pudo confirmar la historia. El caso se congeló nuevamente. No hay nada. Unas cuantas semanas después, el agente Wack se despide de su prometida, quien se va por su trabajo como azafata de una línea aérea. Él no tiene idea de que no era el único que la observaba partir. En el estacionamiento del aeropuerto, un extraño sujeto confronta a la prometida de Wack. Los terroristas contraatacan, golpeando a los más cercanos al FBI. Una autobomba en Washington, D.C. asesina al ex embajador chileno Orlando Letelier y a su asistente. Mientras el FBI comienza a investigar el asesinato, la prometida del agente Larry Wack es amenazada. La asustada azafata llama al agente Wack. Estaba completamente consternado de que algo como esto ocurriera. Que quien quiera que fuera no tuviera las agallas de venir por mí. Tenían que ir por ella. El agente Wack piensa que debe haber entrevistado a alguien implicado en el asesinato. No sabía qué habíamos hecho, pero habíamos tocado algún nervio y ahora debíamos volver y reexaminar lo que habíamos hecho y yo particularmente qué había hecho, con quién había estado hablando y ver de dónde venía esta amenaza. La prometida del agente Wack ayuda a crear un dibujo del sujeto que la amenazó. Agentes muestran el bosquejo a inmigrantes chilenos en Nueva York, intentando que alguien reconociera al sujeto. Pero nadie parece reconocerlo. Washington, D.C., un mes después del bombardeo. Se dijo claramente en Townsend... El asistente a la Fiscalía de los Estados Unidos, Jim Proper, y el agente especial Carter Kornick reciben una posible pista. El Departamento de Estado provee fotos de 2 oficiales de inteligencia chilenos sospechosos, cuyos nombres verdaderos son desconocidos. Un mes después del asesinato de Letelier, en la Embajada norteamericana en Paraguay, 2 chilenos solicitaron visas para lo que eran obviamente pasaportes falsos. Uno de los individuos no tenía aspecto chileno, y ambos admitieron abiertamente ser agentes de inteligencia. Ellos dicen necesitar las visas para asistir a una reunión con la CIA en Washington, D.C. Pues necesito ver sus pasaportes. El embajador decide tomar la inusual precaución de fotografiar los pasaportes. Gracias. Tan pronto la CIA niega el conocimiento de los 2 agentes, el embajador cancela las visas. ¿Qué sabes sobre esto? Los investigadores creen que las fotos los relacionan con su caso.
El agente especial del FBI, Carter Koenig. Teníamos estas dos fotografías, pero no sabíamos quiénes eran. Si lográbamos identificar a estas personas, eran sospechosos. Podríamos avanzar en el caso. Fotografías de prontuario. Debemos revisar. Unos días después, los investigadores recibieron una pista que apuntaba a Cuba. Un diario venezolano publica una historia declarando que los derechistas extremos cubanos instalados en Estados Unidos habían asesinado a Letelier. Nombra como principales sospechosos a los hermanos Ayala de Nueva Jersey. Los investigadores conocen muy bien a Enrique y Sánchez Ayala. Enrique. Ellos son miembros fundadores de un violento grupo anticastrista llamado Movimiento Nacionalista Cubano. Son sospechosos de varios atentados terroristas de alto perfil, incluyendo un barco ruso en Nueva York 5 días antes del asesinato de Letelier, y de un atentado con explosivos en la Academia de Música de Nueva York, donde artistas cubanos tendrían una actuación. El FBI comienza a preguntarse si los hermanos Ayala también atacaron al socialista chileno Orlando Letelier. En uno de los vecindarios cubanos en Nueva Jersey, un agente del FBI rastrea a Enrique Ayala para averiguarlo. Estoy con el FBI. Cuando el agente le pregunta dónde se encontraba el día del asesinato de Letelier, Ayala le da una rara respuesta. Esa es mi carta de triunfo. Mi as bajo la manga. Los investigadores en Washington, D.C. encuentran sospechoso su comentario. Pues yo pienso... Asistente de Fiscalía de Estados Unidos, Jim Proper. Inmediatamente al escuchar algo como eso, comienzas a pensar, ¿qué esconde este sujeto? Proper solicita al FBI que le entregue una citación a Ayala para presentarse ante el gran jurado. En los Estados Unidos, ningún ciudadano está obligado a hablar con la policía o el FBI. Si el FBI se te acerca en una calle, tú puedes decirle, aléjate. Hay una obligación de testificar ante el gran jurado si eres traído con una citación. Un agente se dirige a entregarle la citación a Enrique Ayala. FBI. La esposa de Ayala dice que no sabe dónde se encuentra. Desapareció. Hola, señora. Sí. Agentes interrogan a los cubanos anticastristas demandando que entreguen a Ayala. La presión finalmente llega a Ayala, quien accede a presentarse. Gracias por venir. Por favor, tome asiento. En la oficina de Proper en Washington, D.C., Ayala declara que no tiene nada que ver con la muerte de Letelier. No sé nada al respecto. Los investigadores le preguntan a qué se refería con su comentario acerca del as en la manga. Ayala dice que solo estaba bromeando, jugando con la mente de los agentes. No puedo ayudarlos. Proper lleva a Ayala ante el gran jurado. Él niega conocimiento alguno del asesinato de Letelier e invoca la quinta enmienda cuando se le pregunta si ha viajado recientemente a Chile. Ciudad de Nueva York. Días después del testimonio de Ayala. El agente especial Wack recibe una llamada en su casa de un sospechoso terrorista anticastrista. ¿Tú qué? Él dijo eso. Voy a tu casa en un minuto para conversar. El agente Wack teme estar en peligro. La gran pregunta es cómo consiguió mi número telefónico y, más importante, cómo sabía dónde vivo. Así que llamé a mi vecino, que era oficial de policía de Nueva York, Danny. Le dije, toma tu revólver y nos vemos afuera. Y le conté lo que sucedía, que recibí esta llamada y no sabía qué pasaría luego. Nos escondimos en un callejón y aproximadamente 3 minutos después, llega este nacionalista a la puerta de mi casa. Sí, es él, me reconoce. Tuvimos un altercado frente a la entrada de mi residencia donde nos decía, ya sabes que ellos no tenían nada que ver con la amenaza a mi prometida y ya sabes, ¿por qué no dejas a mi grupo en paz? Entonces, ¿por qué nos molestas? Le dejé claro que la próxima vez que se presentara en mi casa, lo regresaría a la suya en una bolsa de cadáver. Muy bien. Estaba extremadamente molesto por toda esta situación. Me refiero a que ya era bastante malo que amenazaran a mi prometida y ahora estos terroristas se presentaban en la puerta de mi casa. ¿Sabes? Estás como, ¿y ahora qué? Lejos de abandonar el caso, el agente Wack resiste la presión.
Si los cubanos están nerviosos, el FBI debe estar cerca de encontrar la conexión al asesinato y posiblemente al terrorista. El agente Wack va tras los cubanos, cazando a cualquiera que tuviera información. Si crees que vas a intimidar a un investigador del FBI, estás equivocado. Lo harás investigar aún más a fondo. No sé nada sobre eso. De la gente a la que se aproximaba, recibía un trato frío o incluso insultos. Oye, aléjate de mí. Pero continuó en la búsqueda de pistas. Finalmente, 5 semanas después del asesinato de Letelier, el agente Wack conoce a un armador de bombas cubano que accede a hablar. Podría ser un gran avance en el caso. O podría ser un atentado de asesinato a un agente que se está acercando mucho a la verdad. Una poderosa bomba radiocontrolada asesina al ex embajador chileno Orlando Letelier y a su asistente en Washington, D.C. El FBI cree que la clave en este caso puede encontrarse en la comunidad cubana anticomunista en Nueva York, una organización conocida por atentar contra socialistas declarados. El agente especial Larry Wack busca pistas mientras que un ex terrorista anticastrista, fabricador de bombas, le dice que quiere hablar. Y lo que no lo dejaba conciliar el sueño era que no le importaba la muerte de Letelier. No podía dormir por el hecho de que la chica fue asesinada, Ronnie Moffitt, y ese era su límite. El fabricante de bombas le dice que escuchó que Enrique Ayala, líder del violento grupo anticastrista, se había encontrado varias veces con un contacto encubierto chileno. Decía que los cubanos querían el apoyo del gobierno de derecha chileno. El agente Wack usa esa información para interrogar a otros informantes. Ellos le dicen que Ayala ha sido visto con un alto y rubio chileno con apariencia militar. Un informante le decía que el nacionalista se refería a él como el flaco. El agente Wack habría confirmado el enlace entre un agente chileno y el movimiento nacionalista cubano. Sí, está bien. Ahora posees evidencia de un agente chileno en contacto con un nacionalista. Y tienes a los nacionalistas con un historial de atentados con bombas desde hace unos años atrás. Entonces, ya sabes, empieza a aparecer un pato y camina como un pato. El FBI enfoca la investigación en Chile, en Santiago. El agente especial Bob Scherer sigue al agente Wack en su descubrimiento del enlace entre Enrique Ayala con oficiales chilenos. El representante de la Interpol en Chile le dice que Ayala visitó Chile 2 años antes y pudo haberse reunido con el gobierno chileno o incluso con el servicio de inteligencia chileno. Con esta nueva información, el asistente de fiscalía Jim Proper le hace una citación a Ayala y a 2 de sus amigos que comparecen nuevamente ante el gran jurado. Unos días después, Proper recibe una amenaza de muerte en su línea privada. ¿Qué sucede? Proper cree que está haciendo algo que hace a los culpables ponerse nerviosos. Creo que estamos haciendo algo bien. Pero en lugar de retroceder, Proper y el agente especial Carter Cornick siguen avanzando en la investigación. Decidimos aplicar la quinta enmienda. Ellos trajeron a Enrique Ayala, quien dice que él y sus 2 amigos invocan la quinta enmienda frente al gran jurado y se rehúsan a contestar ninguna pregunta. Entiendo. Los investigadores deben continuar buscando una manera de abrir el caso y hacer que alguien confiese. Caballeros, Agente especial del FBI Carter Cornick. Este caso está atascado, nada lo hace, pero no se está resolviendo. ¿Cómo diablos volvemos a encarrilarnos? Un mes después en Nueva York, el servicio secreto llama al agente especial del FBI Larry Wack. Han arrestado a un falsificador especializado en hacer identificaciones que quiere hacer un trato. Dice saber de un complot de los hermanos Ayala para asesinar al fiscal del distrito y procurador Eugene Proper. Luego de meses de investigación, este podría ser el avance en el caso que el FBI estaba esperando. El avance que finalmente los lleve a los terroristas.
En Washington, D.C., una bomba radiocontrolada asesina a un izquierdista y ex embajador chileno y a su asistente. En Nueva York, 8 meses después del asesinato, un falsificador contacta con el FBI. Provee identidades falsas a un grupo anticomunista cubano sospechoso del atentado. El falsificador dice tener información interna y quiere hacer un trato con el agente especial del FBI, Larry Wag. FBI, necesito que me digas. Él expone la situación de estar en proceso de hacer falsas identidades, pasaportes y otros documentos para algunos sujetos en el movimiento nacionalista. ¿Sabes? Tu primera suposición es, estos sujetos se preparan para huir, se ocultarán. ¿Sabes dónde encontrarlo? El falsificador dice que los nacionalistas cubanos le contaron que si su líder Enrique Ayala iba a prisión, ellos asesinarían al fiscal general y asistente a la fiscalía Gene Proper, procurador del caso. ¿Qué opinas? El agente Wag se ofrece a hablar con el servicio secreto en beneficio del falsificador. Se ofrece información sobre Enrique Ayala y su hermano Sánchez. Muy bien, ¿estás dispuesto con... El falsificador accede renuentemente. Dice que debe encontrarse pronto con Sánchez Ayala para entregar la falsa identidad. La noche del encuentro, el agente Wag observa desde un sitio oculto. El falsificador llega, portando la falsa identidad oculta en una revista. Pudimos corroborar mucho de lo que nos había contado sin que él se enterara. Al ver a Ayala salir del restaurante con la misma revista, el FBI supo que su informante estaba diciendo la verdad acerca de trabajar con los Ayala. Quizás los Ayala podrían dirigirlos a su contacto chileno. Proper cita de nuevo a Ayala a la corte, pero no aparece. Los agentes del FBI no pueden ubicarlo en ninguna parte. Se convirtió en fugitivo. Esto solo aumenta la sospecha de los investigadores de que juega un papel en el asesinato de Letelier. 2 semanas y media después, el informante entrega más falsas identidades a Sánchez Ayala. Vas a estar bien feliz con lo que te digo, ¿oíste? Al final de la reunión, Sánchez rompe un billete de $1 en 2 y le entrega una mitad al falsificador. Sánchez le dice que un chileno, alto y rubio, contactará al falsificador con la otra mitad del billete. Esto se estaba transformando en una novela de espías de James Bond, con lo del billete a la mitad y todo lo demás, pero ahí estaba otra vez, era apareciendo en la historia este chileno alto y rubio. Era este tipo continuamente elusivo. El FBI duda que este misterioso agente de inteligencia chileno vaya a América nuevamente para encontrarse con el falsificador. La inteligencia chilena puede fabricar sus propias identidades falsas y de mayor calidad. Los agentes siguen a Sánchez Ayala hasta Miami, con la esperanza de que los lleve hasta su hermano fugitivo. Pero después de días le pierden el rastro. 2 semanas después, el FBI tiene un gran avance cuando un chileno alto y rubio se acerca al falsificador. Al principio, el chileno habla casualmente acerca de motocicletas. Bonita moto. Pero antes de retirarse, le dice que un amigo de Enrique Ayala estará en contacto para más falsas identidades. Cuando escucha acerca del alto y rubio chileno, el agente Wag arregla una reunión urgente con el falsificador. El agente Wag le muestra al falsificador un libro de fotos que incluye una de un pasaporte con la fotografía de cierto agente de inteligencia chileno que intentó ingresar a América bajo el nombre falso de Juan Williams. Le mostré las fotos y fue directo a la de Williams. Y dice, este es el tipo, no hay ninguna duda. Los investigadores finalmente tienen un nombre enlazado al misterioso personaje. Se dirigen a Chile para tratar de conocer todo lo posible del hombre que se hace llamar Juan Williams. En Santiago, el agente especial del FBI, Bob Scherer, descubre que el llamado Juan Williams trabaja para el gobierno o las Fuerzas Armadas. Washington, D.C.
Ha pasado un año desde el asesinato del izquierdista y embajador chileno Orlando Letelier y su asistente Ronnie Moffitt. Los investigadores creen que los derechistas cubanos anticastristas, trabajando dentro de la agencia de inteligencia chilena, posiblemente orquestaron el asesinato. El asistente de fiscalía Jim Proper intenta darle sentido a las pistas conseguidas hasta el momento. Pues el caso se enfrió a mediados de 1977 porque mientras teníamos la información realmente no teníamos ninguna prueba. E intentábamos conseguir información de Chile sin mucho éxito. Los investigadores deciden contactar directamente con el gobierno chileno y solicitar información al agente de inteligencia que se reúne con el armador de bombas cubano en Norteamérica y usa el falso nombre de Juan Williams. Pues presión directa. Chile tiene lo que parece ser un auténtico agente de inteligencia tratando con terroristas en los Estados Unidos. Y esto será embarazoso para Chile. Es mejor que tenga una buena explicación. En Santiago, Chile. ¿Y qué puedo hacer por ustedes? El agente Scherer dice a un oficial chileno que el FBI desea entrevistar a Juan Williams y a otro agente que también solicitó una visa a los Estados Unidos usando un nombre falso. Tenemos fotos de ellos. Los Estados Unidos pueden procesar a ambos individuos por solicitar visas con pasaportes falsificados. Los chilenos dicen que investigarán el caso. Tenemos una organización muy amplia. Luego de esperar un mes por nuevas respuestas de Chile, Proper archiva los papeles en la corte con una portada sin sello que incluye el nombre falso de los dos agentes que implican que ambos jugaron un papel importante en el asesinato de Letelier. Si el gobierno chileno fue la mente maestra del crimen, Proper intentará que se hagan responsables. Resumí lo que creí que mostraría la evidencia y lo coloqué en una carta que estaba fuera del paquete. Nadie había hecho esto antes y el Departamento de Estado prácticamente se burló, pero pensé que cuando todo se hiciera público y me aseguré de que así fuera, ya que no era un documento sellado, los chilenos estarían en pánico y comenzaríamos a escuchar cosas. Entonces pasó que las fotos que se encontraban selladas se filtraron a la prensa. Las noticias salieron en primera plana en los diarios de todo el mundo, acusando al servicio de inteligencia chileno llamado DINA del asesinato. Y los chilenos enloquecieron porque de repente se decía que DINA estaba involucrada con Cuba y con el asesinato de Letelier. No era seguro y los chilenos comenzaron a llamarnos. Querían reunirse con el secretario de Estado y el fiscal general. Los artículos de la prensa desataron una ola de pistas para el FBI. Uno de los diarios identificaba al misterioso y rubio agente de inteligencia conocido como Juan Williams. Puedes verlo en la pantalla. En un giro inesperado, sale a la luz que es nacido en Norteamérica. El FBI queda impactado. ¿Es posible que el asesino chileno sea americano? Mientras el FBI investiga el autobomba del año 1976 que causó la muerte de Orlando Letelier y su asistente Ronnie Moffitt, la prensa alrededor del mundo publica la historia de dos oficiales de inteligencia chilenos sospechosos de los asesinatos. También, Enrique. Cuando la historia se filtra, el FBI se entera de que un diario ha identificado al agente de inteligencia conocido como Juan Williams. Tenemos a Juan Williams. La prensa chilena... Aparentemente es americano. Su nombre es Michael Townley. Muy bien, busca el nombre en los pasaportes americanos. Coloca la alerta de inmediato. Agente especial del FBI Carter Cornick. Cuando resultó que uno de ellos era un ciudadano norteamericano, eso hizo nuestra posición mucho más fuerte. ¿Y qué hacía un ciudadano norteamericano trabajando con el servicio de inteligencia chileno? La Oficina de Pasaportes de Estados Unidos reporta que hay un Michael Townley que concuerda con la descripción del agente de inteligencia rubio actualmente residenciado en Chile. Tiene 36 años de edad, nacido en Iowa, pero criado en Chile. Agentes se dirigen a Fort Lauderdale para seguir otra pista en la que Juan William en realidad se llama Kenneth Einert. Él mismo ha estado comprando equipos de vigilancia electrónicos para el gobierno chileno. En una tienda de electrónica que vende micrófonos, interceptores de llamadas y otros aparatos de vigilancia, el dueño del negocio identifica la foto de pasaporte de Juan Williams como Kenneth Einert. El dueño provee un video que muestra a Einert comprando en la tienda el día del asesinato de Letelier. También entrega una carta oficial del gobierno chileno autorizando a Kenneth Einert y a Michael Townley para realizar compras en su nombre.
El FBI ahora sospecha que Kenneth Einart es un alias para Michael Townley y que el gobierno chileno está de alguna manera involucrado en el asesinato. Ahora el FBI tenía a su primer sospechoso sólido en el caso. Al día siguiente en Nueva York, el agente especial Larry Wack se reúne con el falsificador convertido en informante. Él ha estado vigilando a un grupo de nacionalistas anticomunistas cubanos que el FBI sospecha que trabajan con el gobierno chileno. El agente Wack desea saber cómo están respondiendo a la noticia de que el FBI conoce la identidad de su contacto chileno Michael Townley. Todo el mundo en la comunidad exiliada nacionalista y todos los demás estaban en retirada. Fue como, el gato está fuera de la bolsa. Ya saben quién es. Y era momento de huir. El agente Wack presiona al falsificador para pactar una reunión con un nacionalista cubano claramente sospechoso antes de su huida. Le dije al falsificador, solo dile sin rodeos que yo vine a verte. Averigüé que estabas reuniéndote con los nacionalistas nuevamente y que te visité para entregarte una citación al gran jurado. El plan funciona y el falsificador se reúne con el sospechoso para pedirle consejo. Te pidieron que testificaras. El sospechoso le dice que invoque la quinta enmienda y no diga nada. El falsificador sigue preguntando el por qué. Porque nosotros lo hicimos. Nosotros lo hicimos. Habla de Letelier, lo hicimos. Lo sabemos, ellos lo saben. Déjalos que lo prueben. Es exactamente lo que queríamos. El FBI tenía la declaración de un informante de que un nacionalista confesaba. Pero aún necesitaban evidencias físicas que enlazaran a los cubanos con Michael Townley. No podíamos conectarlo al asesinato. No teníamos evidencia que lo conectara, pero ciertamente estábamos seguros porque él era el chileno rubio que estaba negociando con el movimiento nacionalista cubano, que internamente había confesado estar envueltos en el asesinato de Letelier. Y escapaban de nosotros. El asistente de fiscalía Jim Proper y el agente especial del FBI Carter Cornick intentan conectar las evidencias. Una cosa es tener una fuente en la que puedes confiar o no al 100% de lo que te diga. Otra cosa es tener, ¿sabes?, pruebas definitivas. Los investigadores necesitan desesperadamente a alguien que coopere y confiese lo sucedido. Tenían la esperanza en Michael Townley, pero primero debían encontrarlo. Muy bien. El siguiente paso era ir a Chile. E intentar, de alguna manera, forzar al gobierno de Chile para que cooperara en la investigación. El hecho es que estos dos sujetos habían solicitado pasaportes falsos para ingresar a los Estados Unidos una semana antes del asesinato. Era de real interés para nosotros. Durante las siguientes 2 semanas, Proper y el gobierno de Estados Unidos ejercieron mucha presión a Chile. Proper redactó cartas oficiales a través de la Corte Mundial, solicitando la oportunidad de hablar con Townley. Lo llevé al juez principal en Washington y firmó los documentos. Me preguntó cómo iba el caso. Nunca olvidaré esto. Él dijo, ¿cómo va el caso? Le contesté, es un caso difícil, juez. Es bastante difícil. Él dijo, ya sé eso. Él dice, pero Dios hace que las personas que hacen estas cosas también cometan errores. Para encontrar los errores, Proper debía capturar a Townley. Pero el procurador aún recibía resistencia del gobierno chileno. Y el gobierno chileno dijo, esto hará que el gobierno chileno caiga. No podemos entregar a un oficial de inteligencia. Nosotros dijimos, él es norteamericano, cometió un crimen en Norteamérica, lo queremos a él. No nos permitían acceso a personas a las cuales necesitábamos acceder, miembros del servicio de inteligencia chileno. Pero al mismo tiempo, otros oficiales chilenos cooperaban con nosotros en la clandestinidad. Tras bambalinas, el gobierno de Pinochet cerraba en secreto un trato con los Estados Unidos. Ellos entregarían a Townley si los Estados Unidos prometían no usar su testimonio contra Chile. Estados Unidos accedió. Al día siguiente, la policía chilena sacaba a dar una vuelta a Michael Townley.
Él confiaba en la protección del servicio de inteligencia, incluso en que lo recompensarían con unas largas vacaciones en un lugar remoto. Por favor, lléveme fuera de aquí, ¿sí? Él no tenía idea de lo que le esperaba. Fuera de aquí. De vacaciones, ¿eh? Agentes de inteligencia chilenos y el sospechoso del atentado con bomba Michael Townley creen que se embarcan en unas vacaciones. Pero agentes del FBI los esperan en el aeropuerto para que las autoridades lo entreguen. Agente especial del FBI Carter Cornick. Había un vuelo de Air Ecuadorian saliendo de Chile a Nueva York. Y el avión fue retenido por el gobierno chileno en la pista hasta nuestra llegada. Townley fue entregado a nuestra custodia. Salga del auto. Estaba desorientado, estaba asustado. No podía creer que el gobierno de Chile lo traicionara. Durante el vuelo, Townley se niega a hablar sin un abogado presente. Una vez en Estados Unidos, el FBI retiene a Townley en la base naval en Quantico, Virginia. Es sospechoso de asesinar a un diplomático chileno y aliarse con la extrema derecha cubana para que lo ayudara. Pero el único cargo real en su contra era el de utilizar un pasaporte falso. Townley se reúne con su abogado, mientras que el asistente de Fiscalía de los Estados Unidos, Jim Proper, prepara las negociaciones. Y va a ser muy difícil, ya que en realidad no teníamos un caso de asesinato contra él. Aún no teníamos ningún caso contra Michael Townley, excepto el caso de violación del pasaporte. Miami, Florida. Oye, ese es Ayala. Los agentes toman un respiro cuando una alerta de la policía de Miami aparece. Uno de los hombres conectados a Townley en el homicidio, el líder nacionalista cubano Enrique Ayala. Es Enrique Ayala, ¿cierto? No, señor. Por favor, retire sus gafas. Señor, ¿me muestra su identificación? Seguro que sí. El agente Cornick y el procurador Proper usan el arresto de Ayala y de otros nacionalistas sospechosos para presionar a Townley. Enrique Ayala está bajo arresto. Fuimos con Townley y su abogado. Le dije, el tiempo se acaba. Capturaron a los cubanos. Haremos un trato con el primero que hable. Sabíamos que los cubanos nunca hablarían, pero eso no lo sabían Townley y sus abogados. Townley debía creer que sabíamos lo que había pasado. Lo aislamos y lo trajimos a Estados Unidos. Debía pensar que teníamos más información de lo que él creía. Pero todo lo que teníamos sobre Michael Townley era la violación del pasaporte y conocimiento de que se reunía con los cubanos, pero a menos de que los cubanos o él hablaran, no teníamos un caso sólido sobre nadie. Luego de horas de negociación, Townley accede a cooperar a cambio de una sentencia de 10 años. Townley revela que trabajó como agente encubierto y asesino para la inteligencia chilena. Él trabajó para la Policía Secreta de Chile, que era dirigida por un general. Y dicho asesinato fue visto como una orden legítima de su gobierno. La Policía Secreta de Chile quería a Letelier muerto porque era visto como un vocero que estaba en Estados Unidos creando alboroto en contra del gobierno de Pinochet. Se reuniría en el Congreso con senadores, hablaba alrededor del mundo y el gobierno de Pinochet era muy represivo y derechista. Letelier era muy elocuente y eso les causaba muchas penas a todos ellos. Este no era el primer asesinato de Townley. Esas eran órdenes, tenía que cumplirlas. Como experto en bombas y electrónica, La verdad no sé. Townley colaboró en asesinatos en Sudamérica, Norteamérica y Europa. No lo sé. Este sujeto era sin lugar a dudas el tipo más peligroso que haya conocido. Este era un hombre que alardeaba de su papel en la fabricación de bombas para asesinar personas. ¿Y la justificación? Letelier era un soldado. Yo era un soldado. Townley dice que fabricó la bomba en un cuarto de motel y la colocó en el auto de Letelier en la noche. Los cubanos estaban ansiosos por crear vínculos con la derecha chilena y accedieron a colaborar. Townley arregló todo para que los cubanos activaran la bomba. Entonces voló a Florida, dejándole a 2 de los cubanos el control remoto. Él dijo no saber quién apretó el botón.
Los cubanos no tenían ningún interés en el señor Letelier. Ellos querían una reunión con la policía secreta chilena por otras razones. Chile podría darles al ver que cuando estuvieran en problemas en los Estados Unidos, tenían ideologías políticas muy similares, eran muy derechistas y con ellos podían conseguir un fuerte apoyo, tal vez monetario, del DINA. Para probar la historia de Townley al jurado, el FBI compró un vehículo idéntico y le hizo crear una réplica exacta de la bomba. Todo esto fue grabado por el FBI para ser utilizado en el juicio. De hecho, para colocar la bomba por debajo del auto. Todos los componentes eran idénticos. El auto era idéntico. Y la pregunta era, ¿serían idénticos los resultados? No podíamos saberlo. ¿Preparados para la detonación? 3, 2, 1. Cuando el polvo se disipó, observé el auto que acababa de detonar. Era el mismo auto que había visto 2 años atrás en la escena del crimen. No podía creerlo. Giré a observar a Mike Townley. Su rostro palideció. Él giró a verme y dijo, me gustaría retirarme. Ordené a 2 de los agentes llevarlo de vuelta al auto. Townley era alguien que había estado involucrado en varios asesinatos, pero nunca los había presenciado, siempre los hacía a distancia. Él nunca observó a las víctimas. Él era un soldado, le decían que asesinara a alguien. Él colocaba una bomba en algún lugar, él hacía algo, pero nunca estaba cerca. Y cuando presenció el efecto que causaba, aparentemente se vio afectado. 2 años y medio después del asesinato de Letelier, los hermanos Ayala y asociados fueron a juicio. La foto de ambas detonaciones fue la evidencia definitiva. El parecido era notable. Al final de 7 semanas de juicio, el jurado deliberó. Vio las 2 piezas de evidencia. Una era la foto de los vehículos. 1 hora después, resultaron culpables de manera unánime. La corte sentencia a Enrique y Sánchez Ayala por complot de asesinato. Pero en un nuevo juicio sus condenas son revocadas por un fallo técnico. Durante los siguientes 20 años, otros 2 nacionalistas anticastristas y 3 oficiales chilenos terminan en prisión por el asesinato de Letelier. El agente del FBI Carter Cornick considera el asesinato como un trágico malentendido. Primero por lo que había logrado, que era hacer que el gobierno holandés cesara los préstamos a Chile. Y segundo, porque percibieron que era una amenaza, lo que en realidad no era. Y la milicia chilena creía que formaba un gobierno en el exilio en los Estados Unidos, lo cual no era cierto. Creo que fue asesinado por 2 razones. Documentos descubiertos luego de la caída del dictador chileno Augusto Pinochet confirmarían que el gobierno chileno ordenó el asesinato de Letelier. La búsqueda implacable de los asesinos por parte del FBI solucionó un caso difícil y colocó a las naciones forajidas bajo aviso. Creo que envía un mensaje a otros gobiernos que, considerando las sanciones extraterritoriales, ordenen asesinatos. Piénsalo 2 veces antes de hacerlo. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Una serie de explosiones desgarra la ciudad de Nueva York.
El FBI y la policía revisan desesperados los escombros en la búsqueda de alguna evidencia que los conduzca a los terroristas despiadados. Pero los asesinos fueron cuidadosos al cubrir sus huellas. A medida que los atentados escalan, el FBI se suma a una carrera letal para detener a este grupo con una causa peligrosa. Los archivos del FBI. A finales de los 70 y principios de los 80, un movimiento legítimo de independencia puertorriqueña se afianza en los Estados Unidos. Pero un grupo terrorista conocido como FALN era el sospechoso de realizar una serie de atentados en las principales ciudades. Soy Jim Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Los terroristas eran inteligentes, organizados, letales, e hicieron lo posible para ocultar sus identidades. Los agentes estaban decididos a atraparlos antes de que volvieran a atacar de nuevo. Causa peligrosa. Ciudad de Nueva York, 26 de octubre de 1974. Justo antes de la medianoche, 5 explosiones sacuden a Manhattan. Los oficiales de policía se dirigen a las respectivas escenas del crimen. La explosión más grande sucede en el distrito financiero. El detective de la policía de Nueva York, Elmer Torro, dirige la investigación. Con solo mirar la devastación, Torro sabe que tendrán suerte si encuentran alguna evidencia útil. Al parecer, los terroristas usaron dinamita. El problema con los bombardeos es que casi toda la evidencia desaparece de la escena. Desaparece porque ¿cómo se puede rastrear la dinamita? No tenemos la posibilidad de rastrearla. A lo mejor encuentras una que otra huella dactilar y si acaso algún testigo. La policía interroga a los posibles testigos de la zona, pero nadie vio al terrorista. El patrón de los escombros indica que la bomba había sido colocada debajo de un auto. La colocaron debajo del bloque del motor. Levantó el auto y el motor voló por el aire. Los pedazos llegaron hasta el 6º piso. Fue un atentado muy impresionante. Nos dimos cuenta de inmediato de que teníamos un gran problema en nuestras manos. La única pista sólida encontrada en la escena del crimen fueron los restos de lo que parecía ser el asa de un maletín de cuero. Mientras la policía procesaba la escena, recibieron una llamada de la Associated Press. Uno de los supuestos terroristas había llamado a la agencia de noticias para decirles que revisaran una cabina telefónica situada cerca del siniestro. Enviaron a un patrullero al sitio y allí, debajo del teléfono, encuentran una carta. El patrullero la lleva a la estación de policía para buscar posibles pistas. La carta provenía de un grupo que se hacía llamar las FALN, que en español son las iniciales de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Puerto Rico. Un grupo marginal con un número limitado de seguidores. Las FALN ni siquiera son conocidas en Puerto Rico. Las conocen solo los radicales, aquellos que pelean por la independencia, pero en general, un puertorriqueño promedio te dirá que no las conoce. La colonia de Puerto Rico ha formado parte de Estados Unidos de forma voluntaria. Durante unas elecciones llevadas a cabo, más del 90% de los puertorriqueños votó por formar parte de Estados Unidos, mientras que menos de 5% votó por la independencia. Ahora ese 5% se había vuelto peligroso. En la carta, las FALN exigían que Estados Unidos abandonara Puerto Rico o más bombas estallarían. No eran sujetos que creyeran en el sistema electoral. Su objetivo era el de ser violentos y a través del miedo lograr que la gente los apoyara. Lo que comenzó con la investigación sobre el estallido de una bomba era ahora un ataque terrorista. Y combatir el terrorismo es el trabajo del FBI. La policía de Nueva York se dirige a sus oficinas.
donde el detective Torro informa al agente especial del FBI, Don Wofford, sobre la evidencia encontrada en los sitios de los atentados. La evidencia revelaba que se trataba de un explosivo de dinamita de alto poder con algún tipo de detonador que era lo único que haría explotar los cartuchos. Había un montón de escombros que indicaban que se había usado un reloj como dispositivo de sincronización, además de varios restos de baterías utilizadas para completar el circuito. Los escombros indicaban que el artefacto estaba en una especie de bolso, pues se encontraron piezas del asa. No era mucho para seguir, pero era todo lo que tenían los investigadores para poder continuar. Intentaron encontrar al fabricante del asa. Tal vez así podrían determinar quién había comprado el maletín. Esto es de las... En ese momento dirigen su atención a un comunicado que exigía que Estados Unidos abandonara Puerto Rico y que liberara a 5 terroristas puertorriqueños de una prisión federal. Los terroristas estaban tras las rejas desde 1950. Décadas atrás, el 1 de noviembre de 1950, 2 sujetos puertorriqueños armados trataron de asesinar al presidente Harry Truman y fallaron. 2 policías de Washington, D.C. resultaron heridos de gravedad en el atentado, donde también murieron un policía y uno de los terroristas. El criminal que sobrevivió fue sentenciado a cadena perpetua. 3 años después, 4 puertorriqueños a favor de la independencia también fueron encarcelados por abrir fuego en la Cámara de Representantes. Por tal motivo, el detective Torro y el agente Wofford suponían que los amigos o la familia de estos 5 terroristas podían estar detrás del nuevo grupo. Tenía la esperanza de que, al trabajar en los antecedentes y el estado actual de esos 5 presos políticos, podía obtener alguna pista. Así que fuimos tras cada uno de ellos. Revisamos sus listas de correo, al igual que las personas que los visitaban. Al mismo tiempo, la policía de Nueva York y el FBI le seguían la pista a cualquier activista puertorriqueño que tuviera un historial de fomentar la violencia. Un mes después del atentado, la policía de Nueva York recibe una llamada relacionada con un cuerpo abandonado en un edificio del Harlem hispano. En su primer día de trabajo, el oficial de policía novato de Nueva York, Ángel Poggi, se dirige al sitio para investigar. El oficial Poggi, de ascendencia puertorriqueña, estaba orgulloso de haber ingresado a una de las mejores policías, la de la ciudad de Nueva York. Colocaron una trampa explosiva en la puerta que lo hizo volar hasta la calle, acabando así con su carrera. Aunque el oficial Poggi sobrevivió a la explosión, perdió la vista de su ojo derecho. Y cuando la policía revisó a fondo el edificio, no encontró ningún cuerpo. La llamada telefónica había sido una mentira para atraer a la policía hacia una trampa mortal. El escuadrón antiexplosivos recupera algunos restos de la explosión. Además del asa de otro bolso, determinan que esta bomba era de dinamita al igual que la anterior. A partir del patrón que dejó la explosión, sospechan que lo más probable era que la hubieran colgado en la parte de atrás de la puerta, tal vez dentro de un bolso. A través de otra llamada telefónica, la policía recibe un comunicado de las FALN, donde se atribuyen orgullosas el crédito del atentado del oficial Poggi. Para la policía de Nueva York, esta investigación se había vuelto un asunto personal. Estaban luchando por la independencia de Puerto Rico y el primer policía mutilado resultó ser puertorriqueño, un joven de Puerto Rico. Cuando irrumpen en tu casa, reaccionas de forma diferente. Sabíamos que teníamos una guerra entre manos. El comunicado señala que el atentado es una venganza por la muerte de un oscuro poeta de Puerto Rico, Martín Tito Pérez. Si te refieres al nombre de Martín Tito Pérez en el Harlem hispano, lo más probable es que mucha gente supiera quién era, pero en el resto de Manhattan de seguro que nadie sabría quién es, excepto el mismo terrorista. Por eso supimos que había una conexión con el Harlem hispano. 2 días antes, la policía había fotografiado a un sujeto puertorriqueño en el Harlem hispano, que entregaba algunos panfletos donde acusaba a la policía de haber asesinado a Martín Pérez en prisión. Aunque la versión oficial de la muerte de Pérez fue suicidio, el activista instaba a una venganza violenta contra la policía. Su nombre era William Morales. ¡Lo asesinaron! William Morales era un activista
del Harlem hispano, uno de esos sujetos que luchaban por la independencia y que estaba presente en cada protesta o lo que fuera. Era un personaje activo dentro del movimiento independentista de Puerto Rico. ¡Policía de Nueva York! ¡Al poeta! ¡Lo mataron! Aunque Morales parecía sospechoso, la policía no tenía suficiente evidencia como para interrogarlo. ¡Mataron al tío Pérez! La búsqueda de cualquier persona que supiera algo sobre el atentado que incapacitó al oficial Poggi continuaba. Pero no encontraron nada. Mientras la investigación se estancaba, las FALN apuntaban a una taberna histórica en el corazón del distrito financiero de Nueva York. No podemos esperar 5 minutos. Los terroristas subían las apuestas por su causa letal. Un grupo terrorista llamado las FALN detona una serie de bombas por toda la ciudad de Nueva York. El FBI se esfuerza por reunir las piezas de evidencia a tiempo para detener a los terroristas antes de que ataquen de nuevo. Luchaban una batalla perdida. La taberna histórica Frances, en el distrito financiero, es un conocido restaurante donde los corredores de bolsa suelen almorzar. El 24 de enero, una bomba estalla durante la hora pico del almuerzo. La explosión mata a 4 personas y hiere a más de 60. Las víctimas son llevadas a los hospitales de la zona. El agente especial del FBI, Don Woodford, comenta: Es una de las peores escenas del crimen que he visto en toda mi carrera en el FBI. El primer piso no era más nada que escombros. Todas las mesas, sillas y paredes eran solo escombros. De acuerdo. La primera bomba no mató a nadie. La segunda apuntó a un solo individuo. Pero en esta ocasión era evidente que los terroristas intentaban matar a la mayor cantidad de personas posible. Hablamos de una bomba en pleno mediodía. No era la de las 3 de la mañana ni la otra colgada en un edificio abandonado. Fue una bomba colocada en un restaurante lleno de gente. Era una escena que el agente especial Rick Hahn nunca olvidaría. Las calles estaban mojadas por las mangueras que limpiaron la sangre de las personas heridas y de quienes murieron en el siniestro. Ver una escena así me impactó de tal forma que de verdad quería asegurarme de resolver estos casos. En el lugar de la explosión, los investigadores encontraron de nuevo el asa de un maletín similar al de los atentados anteriores. Los testigos declararon, cada uno por separado, que minutos antes de que la bomba explotara, un sujeto sospechoso abandonó el maletín. No estaba vestido para estar al mediodía en la taberna Frances con los corredores de bolsa. Parecía haber ido al sitio equivocado, pero ¿por qué dejar abandonado el bolso? No fue que presionó el detonador según los testigos, solo lo dejó. Esa cosa, la bomba estaba activada y podía contener 20 o 30 cartuchos de dinamita. Hablamos de un sujeto que caminaba por Manhattan con una bomba de dinamita y esto requiere dedicación. Y su cabello estaba... Los testigos colaboraron con un retratista de la policía para realizar un retrato hablado del sospechoso. Era evidente que este grupo se volvía cada vez más peligroso y el FBI intensificaba sus esfuerzos. Tengo este retrato hablado. Me gustaría que... El FBI distribuyó el retrato hablado por toda Nueva York. Pero los investigadores no podían encontrar a nadie que coincidiera con la descripción. En el laboratorio, los expertos revisan la poca evidencia física que tienen. Se enfocan en los comunicados dejados en cada sitio que describen las exigencias del grupo terrorista. Su objetivo era asesinar a ejecutivos de las corporaciones estadounidenses y se referían a este asunto en el comunicado. Las corporaciones eran percibidas en aquella época como parte de la compleja industria militar y por eso atacar a las corporaciones podía ser tan bueno como atacar al gobierno de Estados Unidos. Los expertos de laboratorio confirman que los 3 comunicados de las FALN tenían el mismo papel, la misma tipografía y membrete. No era suficiente para poder continuar. Descubrimos, para nuestro pesar, que todo lo referente a los comunicados, el papel, la tinta, tipo de letra, el formato y el logotipo podían adquirirse en sitios distintos de Manhattan.
Y como ya saben... Pero las asas de los bolsos sí ofrecían a los técnicos de laboratorio una pista alentadora. Los bolsos utilizados para esconder las bombas eran de un mismo modelo realizado por un mismo fabricante. Lo hace un fabricante. Podía ser el avance que los investigadores necesitaban. El FBI contacta al fabricante para obtener la lista de cada una de las tiendas que vende los bolsos en Nueva York. Durante las semanas siguientes, los investigadores visitan cada una de las tiendas donde muestran el retrato hablado. Pero nadie parece reconocer al sospechoso. No lo he visto. Los atentados continúan. 3 meses después del atentado en la taberna Frances, otro comunicado de las FALN se atribuye las 4 bombas que estallaron después de la medianoche en el centro de Manhattan. Entonces, a 1.287 kilómetros de distancia en Chicago, sucedía lo inimaginable. Unas bombas explotan en 2 bancos y un comunicado de las FALN se atribuye ambos atentados. Los terroristas ahora son una amenaza nacional. En la oficina del FBI de Nueva York, los investigadores comparan los comunicados de Chicago con los comunicados anteriores de las FALN. Distribúyelos. Al recibir el comunicado, supimos de inmediato por el membrete que era similar al de los anteriores. De hecho, se trataba de la FALN. Pueden ver que Esto ofrecía a los investigadores un nuevo ángulo del caso. había una nueva teoría que surgió de todo esto, y es que no podíamos encontrarlos en Nueva York porque de hecho se trataba de un grupo con sede en Chicago. El FBI contacta al agente especial William Dyson de la oficina de campo de Chicago. Esta era la primera vez que Chicago se vinculaba con un grupo llamado las FALN. Nueva York tiene una gran población puertorriqueña y por eso pensábamos que los ataques sucederían en esa ciudad. Ahora Chicago aparecía en la escena. Contactamos a Nueva York para preguntarles, ¿tienen alguna evidencia o pista? ¿Para dónde vamos? De alguna forma, las FALN se comunicaban y viajaban entre Nueva York y Chicago. El FBI y la policía revisan de nuevo su lista de sospechosos. Podíamos investigar a nuestra gente en Nueva York para ver qué clase de conexión tenían en Chicago. Si es que viajaban allá, llegaba algún visitante de Chicago, o más bien el viaje era al revés. Y si veíamos a la gente de Chicago en Nueva York, ¿tendríamos otro atentado? Los investigadores determinaron que varios de los activistas de Puerto Rico que habían estado bajo vigilancia en Nueva York tenían alguna relación con Chicago. Teníamos a toda la gente que nos interesaba bajo vigilancia las 24 horas. Y con eso quiero decir que íbamos tras ellos a donde fueran. Pasábamos semanas y semanas en la calle, pero no pudimos llegar al siguiente nivel. La vigilancia no estaba funcionando y el terror continuaba. 9 meses después del atentado a la taberna Frances, otras bombas estallan en Nueva York. Pero en esta ocasión también explotan en los centros financieros de Chicago y Washington, D.C. De nuevo, las FALN se atribuyen los atentados. Luego del ataque, las fuerzas del orden de Chicago y los guardias de seguridad corporativa responden con una búsqueda a fondo en los predios de los edificios afectados. Afuera de la sede corporativa de una compañía petrolera, los guardias encuentran un ramo de flores sospechoso vinculado a las FALN. Descubren 14 rosas de gran calidad, como las que regalas el Día de la Madre o algo por el estilo. Dentro de estas rosas había una bomba. Un policía experto en bombas la desactiva. Ahora, por primera vez, los investigadores tendrían la oportunidad de examinar una bomba de las FALN sin explotar, que podría ofrecer muchas pistas sólidas. Un experto del laboratorio criminal toma los números de identificación única, ubicados en los cartuchos de dinamita, y los rastrea hasta un proyecto de una represa de Nuevo México, pero el rastro se detiene allí. Ninguna dinamita había sido reportada como robada. En vista de que la pista no condujo a nada, los investigadores deciden hacerle seguimiento al ramo de rosas.
Teníamos que encontrar la floristería, pero hay cerca de 800 en la zona de Chicago. Visitamos cada una y cuando digo que lo hicimos me refiero a las fuerzas del orden, no solo al FBI. Nos dividimos el trabajo, pero no determinamos de dónde venían las rosas. De regreso en Nueva York, el FBI descubre que los componentes de esta bomba coinciden con los anteriores. Los investigadores arman una lista de todas las tiendas que vendían cada uno de los artículos recopilados. Las tiendas minoristas. Encontraron una tienda que los vendía todos. Identificamos una tienda en el Bronx que vendía la misma clase de relojes utilizados, además de los tanques de propano. Y más importante aún, era que vendían el tipo de bolsos que contenían las bombas. El FBI suponía que tal vez los terroristas se habían vuelto descuidados y compraron todo en un mismo sitio. Los investigadores le muestran a la propietaria de la tienda el retrato hablado. No podía decirme el nombre del sujeto, pero sí que una persona de apariencia similar había estado en la tienda donde, en definitiva, compró una serie de bolsos y baterías. Los investigadores creían que esto podía ser un gran avance en el caso. Le mostraron a la dueña de la tienda una serie de fotografías de posibles sospechosos, pero no pudo identificar a ninguno. ¿Puede mostrármelos? No. Pero estuvo de acuerdo en colaborar. Solicitamos la colaboración de la dueña de la tienda, quien nos permitió marcar los bolsos y los relojes, ese tipo de cosas, para ver si podían ser utilizados o no en un dispositivo. Estas marcas podrían sobrevivir a la explosión y confirmar que los artículos fueron comprados en su tienda. Los investigadores también establecieron una vigilancia de 24 horas. Y así, cuando alguien comprara un bolso, lo seguiríamos para identificarlo y haríamos coincidir el retrato hablado con el comprador del bolso. Ahora los agentes tendrían que esperar para ver si los terroristas caían en la trampa. En Nueva York, un grupo de terroristas llamados las FALN coloca una serie de bombas matando a 4 personas e hiriendo a más de 60. Entonces esparcen una ola de terror a otras ciudades estadounidenses que incluyen Washington, D.C. y Chicago. El FBI había estado luchando por encontrar alguna pista del grupo. Descubren que artículos similares a los utilizados para fabricar las bombas se venden en una tienda del Bronx. Los agentes establecen un sistema de vigilancia en la tienda, pero meses después siguen sin encontrar nada. Tal vez los terroristas habían almacenado suficientes suministros o pudieron darse cuenta de que los vigilaban y una vez más estaban un paso adelante de los investigadores. Meses después del último atentado, el caso toma un giro inesperado en Chicago. La policía de esta ciudad recibe un dato curioso. Un informante reportó que un sujeto intentaba vender cartuchos de dinamita a pandillas callejeras en un garaje. El oficial que respondió al reporte escucha un martilleo y ve a un sujeto que intenta abrir un baúl. Levántese, baje el martillo. También descubre la dinamita. Dinamita, ponga las manos en alto donde pueda verlas. El sujeto menciona que un amigo suyo la robó de un apartamento donde habían más explosivos. El FBI se apresura al apartamento. Adentro encuentran más de 100 cartuchos de dinamita, entre otros materiales para fabricar bombas. Agente especial William Dyson. Así que no solo teníamos explosivos, sino también tanques de propano y muchos relojes de pulsera perforados. También teníamos los comunicados. Los investigadores se sentían confiados por haber descubierto una fábrica de bombas de las FALN. En definitiva, teníamos a las FALN. El problema era descubrir quiénes estaban vinculados. Mientras el escuadrón antiexplosivos intentaba poner al edificio a salvo, los investigadores interrogaron a los inquilinos, quienes afirmaron que nadie vivía en ese apartamento. Mencionan que en varias ocasiones habían visto entrar y salir a Carlos Torres, el propietario del edificio, y también a su esposa. Una de las cosas que nos sorprendió de inmediato fue la falta de sofisticación aquí. La idea de tener una fábrica de bombas en su propio edificio, la idea de ser el propietario del edificio, la persona que tendría acceso a todos los apartamentos vacíos, que tendría las llaves. Es simplemente estúpido.
De modo que teníamos a 2 sospechosos porque no solo eran los dueños, sino que además los residentes se los habían visto en el apartamento. Los investigadores buscan a Carlos Torres, el propietario del edificio, y a su esposa Aide. Pero se desvanecieron, lo cual reforzó la tesis de los investigadores de que al fin habían identificado a los miembros de las FALN. El FBI emprende de forma sistemática la búsqueda de los fugitivos de la fábrica de bombas, que comienza con una investigación precisa de sus antecedentes. Lo que hicimos fue seguir el procedimiento usual en la búsqueda de fugitivos, que es intentar armar una biografía de cada uno. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son sus parientes? Armamos un árbol genealógico mejor de lo que ellos mismos podían haberlo hecho. Intentamos encontrar a cada una de las personas vinculadas a ellos. Los agentes interrogan y vigilan a todos sus familiares y amigos. Pero los fugitivos han desaparecido sin dejar rastro. Al mismo tiempo, el FBI dirige su atención hacia un documento en particular encontrado en la fábrica de bombas. Al parecer, todos los sospechosos de las FALN de Chicago pertenecían al mismo comité de una iglesia latina. El FBI de Chicago notifica a Nueva York. Hemos estado revisando esto muy Agente del FBI, Rick Hahn. Las FALN. Teníamos la sospecha de que las FALN aprovechaban esta organización caritativa para sus propios fines, ya fuera para viajes o financiamiento. Fue mucho antes de... El agente especial del FBI, Don Woodford, revisa los registros que revelan que los sospechosos de Chicago usaron boletos pagados por la iglesia para viajar a Nueva York antes de los atentados. Había muchos viajes de ida y vuelta, financiados por la organización, que supuestamente eran préstamos o subvenciones para emprender actividades en el vecindario de tipo comunitario, tales como Biblias y libros de cánticos en español en una iglesia de la comunidad hispana, ese tipo de cosas. Los investigadores también descubren que el comité de la iglesia incluía un rostro conocido, el de William Morales, el radical pro-violencia de Nueva York. Emprenden una vigilancia a fondo de Morales y de todos los miembros del comité de la iglesia, pero los investigadores no hallaron nada sospechoso, de modo que no contaban con una causa probable sólida para solicitar la intervención de los teléfonos o una orden de registro. Estábamos presionados. Muchas personas preguntaban, ¿qué están haciendo? Estos sujetos vuelan edificios y ¿ustedes qué hacen? 6 meses después, en el edificio de la compañía petrolera Mobil, cerca de la estación Grand Central, una bomba mata a un empleado y hiere a 8 en una de sus oficinas. Ella entró y colgó el paraguas. El FBI y la policía de Nueva York llegan para interrogar a los testigos. ¿Que haya pasado por alto? No. Una mujer a cargo de los formularios de solicitud de trabajo afirma que vio a la terrorista. Dijo, yo sé que fue ella quien puso la bomba, porque la vi, porque hablamos. Agregó que no podía creer que una joven fuera capaz de hacer algo así, de poner una bomba para que alguien volara en pedazos. Pero la vi, fue ella. Era solo una niña. La testigo dijo haberla visto con un paraguas cerrado que parecía inusualmente pesado. Sabía que cuando colgara el artefacto y se fuera, alguien resultaría herido. En aquella silla de ella. La sospechosa tomó un formulario de solicitud de trabajo. Escribió con prisa un nombre y una dirección. La bomba hacía tic-tac justo al lado y por eso quería irse rápido. Creo que me la llevaré. La sospechosa intentó salir, pero la encargada no permitió que se llevara el formulario consigo. Minutos después, la bomba estalló y decapitó al sujeto que se encontraba cerca, quien recibió toda la fuerza de la explosión. Nadie más murió. Sé que podría reconocerla porque la vi y hablé. Los investigadores se llevan la solicitud con la esperanza de que la sospechosa hubiera dejado alguna huella digital. Si la encontraban, sería la primera evidencia sólida para identificar a los terroristas. Los expertos del laboratorio no encuentran nada en el frente del formulario. Pero en el reverso descubren lo que estaban buscando. Una sola huella dactilar.
Pertenecía a Aide Torres, la esposa de Carlos Torres, propietario de la fábrica de bombas de las FALN, recientemente descubierta en Chicago. La policía de Nueva York emite una orden de arresto en su contra, bajo el cargo de asesinato en segundo grado. Luego de una acusación del gran jurado, su esposo Carlos es incorporado a la lista de los 10 más buscados por el FBI. Ahora los agentes cuentan con la identificación de los sospechosos, pero intentan hallar alguna pista que les indique dónde se esconden antes de que ataquen de nuevo. Un grupo terrorista llamado las FALN colocan bombas en las principales ciudades alrededor del país, que incluyen Nueva York y Chicago. Matan a 5 personas y hieren a más de 80. En Nueva York, el FBI sospecha que William Morales, un radical en favor de la violencia, está de alguna forma vinculado al grupo. Pero luego de meses de una vigilancia a fondo, los investigadores no han logrado detectar nada sospechoso. Al final, el FBI le pregunta a Morales si podría hablar con ellos. Quiero una respuesta. De manera sorpresiva, él concuerda. El agente especial del FBI, Don Woodford, observa a través de un cristal unidireccional cómo el detective Elmer Torro interroga a Morales sobre las FALN, el grupo terrorista. ¿Qué sucedió? Pero no ofrece información alguna. Se mostró tranquilo, sereno, ni en lo más mínimo molesto, ni siquiera intimidado cuando dijo, no sé nada sobre nada de nada. Los investigadores buscan algún indicio de que solo fuera una buena actuación. Mi posición era que se trataba de un jugador. En definitiva, de un jugador. Tal vez era solo un jugador de las ligas menores, pero en verdad un jugador. Está bien, gracias, William, por tu... Los investigadores mantienen sus sospechas sobre Morales. Y entonces... Pero sin la suficiente evidencia tienen límites legales sobre qué tan lejos pueden llegar con el interrogatorio. 2 meses después, en Queens, Nueva York, los bomberos responden a la explosión de un apartamento donde encuentran otro comunicado de las FALN. El agente del FBI, Woodford, llega a la escena justo cuando los paramédicos salían del apartamento con un sujeto herido de gravedad. El agente Woodford cree que puede ser uno de los sospechosos de las FALN e intenta identificarlo, pero su rostro presentaba heridas profundas y sus manos estaban desgarradas por la explosión. Debemos seguir. Dentro del apartamento, los investigadores encuentran 3 bombas pequeñas de fabricación casera. La evidencia sugiere que una 4ª bomba estalló mientras la armaban, lo cual explica las graves heridas en las manos del sujeto. Los investigadores descubren una fotocopiadora y papel de imprimir con el logotipo de las FALN. También encuentran una gran reserva de explosivos. El detective Elmer Torro se dirige al hospital para intentar identificar al sospechoso fabricante de bombas. Sus manos están tan heridas que no se puede obtener ninguna huella dactilar. El detective Torro le dice al sujeto que a pesar de todo, los investigadores descubrirán su identidad por la evidencia hallada en la fábrica de bombas. Podría confesar su nombre en ese momento, pero el sujeto no podía hablar. Manuel Rodrigo. Llevé un montón de nombres de sospechosos conmigo y al mencionar a William Morales, asintió sin tener que decir una sola palabra. Se identificó a sí mismo. El detective Torro creía que había capturado al fabricante de las bombas de las FALN. Torro lo presiona para obtener información sobre el grupo terrorista. Pero puedo ayudarte. Pero Morales se rehúsa a cooperar. 9 meses después, Morales va a juicio por imprudencia temeraria y posesión de armas peligrosas. Morales no peleó, reclamó su estatus de prisionero de guerra sin defensa, lo cual es ideal para la fiscalía. El juez lo sentencia a 89 años. La policía traslada a Morales al área carcelaria del Hospital Bellevue para que le coloquen unas manos artificiales antes de su traslado a prisión. De modo increíble, se las arregla para escapar, a pesar de que los guardias de la policía custodiaban el corredor. Los investigadores se dirigen a la habitación de Morales en el hospital. Mi reacción inicial fue que se trataba de una broma. Sí, seguro, de acuerdo, seguro que se escapó. Primero que nada, físicamente no podía hacerlo.
El segundo estaba arriba en el tercer piso. No hay nada allá abajo. Encuentran la reja de la ventana y la malla cortadas. Saltó. La malla estaba separada no más de 15 o 20 centímetros. Un tanto así. Son 3 pisos. De modo que tuvo que pasar a través del agujero para poder salir por la malla. Pero, ¿cómo pudo bajar 3 pisos? Por supuesto que lo ayudaron. Los investigadores reconstruyen de inmediato lo que pudo haber sucedido. Alguien debe haber introducido una cizalla a la habitación. William Morales tuvo que escapar del tercer piso solo con sus codos porque ya no tenía manos. Los investigadores creen que Morales saltó 3 pisos hasta el suelo y sus cómplices lo estaban esperando para escapar. El FBI y la policía de Nueva York inician la persecución de Morales y alertan tanto al público como a la policía de todo el país para que estén alerta. Pero transcurren los meses y la búsqueda termina en ninguna parte. Entonces los terroristas atacan de nuevo. 6 meses después del escape de Morales, las FALN llevan a cabo atentados en Nueva York, Chicago y San Juan de Puerto Rico. Un año después de la fuga de William Morales, justo al norte de Chicago, la policía de Evanston responde al reporte de una camioneta estacionada de forma ilegal. Verificaron por radio la matrícula que resultó ser robada. La policía decide vigilar la camioneta para ver si alguno de los sospechosos regresa por ella. Vigilaban la camioneta. Pudieron haberla remolcado, pero decidieron vigilarla. Poco tiempo después, un sujeto y una mujer suben a la camioneta y comienzan a cargarla. ¡Policía! ¡Manos arriba! ¡Déjenme ver sus manos! ¡Déjenme ver sus manos! ¡Dense vuelta! ¡Quietos! ¡Quédense donde... Los oficiales confrontan a los 2 sospechosos y descubren varios rifles. No llevan consigo ninguna identificación y se rehúsan a hablar, lo cual desconcierta a la policía. ¿Dónde vienen las armas? Ni siquiera dijeron cuál era su nacionalidad, así que los detuvimos a los 2. Unas horas después, en el mismo suburbio de Chicago, una ciudadana contacta a la policía de Evanston para quejarse de un camión estacionado en un vecindario adinerado. La señora dijo que unos sujetos habían estado subiendo a la parte trasera del camión durante toda la mañana. El oficial de policía se acerca para hablar con el conductor. ¿Por qué está aquí? Estoy de visita. ¿A quién vino a visitar? Aquella persona. ¿Y quién es él? No recuerdo su nombre. Fue una vaga descripción. Mi esposo trabaja con él. Todo parecía muy sospechoso. ¿No recuerda su nombre? El oficial revisa la camioneta y ve la culata de un rifle. ¡Una pistola! ¡Muéstrame! Ahora sabe que se trata de sujetos armados y sospecha que otros más podrían estar escondidos en la parte trasera de la camioneta. ¡Salga del vehículo! En medio de una serie de atentados terroristas, los oficiales de Illinois arrestan a una pareja sospechosa. En la parte trasera del camión, la policía descubre a unos sujetos con rifles, pistolas y disfraces. Salgan del camión, 1 a 1. Usted primero, manos arriba. Los oficiales también los arrestan. Sí, aquí tengo 9 identificaciones. La policía de Evanston toma las fotografías y huellas dactilares de los prisioneros. ¿Puede enviarlo? Pero al verificar sus identificaciones se topan con un problema. Raúl. Los nombres resultan ser falsos. Bueno, Alfa, Uniforme Lima. Los policías intentan interrogar a los sospechosos, pero se rehúsan a hablar. El apellido es Lee. La policía recurre al FBI al suponer que están detrás de algo muy grande. El agente especial del FBI, William Dyson, observa a los prisioneros y de inmediato reconoce a uno de ellos como un importante terrorista de las FALN. Tengo la ficha de los 10 más buscados y pude reconocerlo, es decir, era Carlos Torres. El agente Dyson también reconoce a otros prisioneros como miembros de las FALN. Era como si estuviera viendo el colaje que tenía encima de mi escritorio de todos estos sujetos buscados. Así que teníamos a las FALN. Pudimos identificarlos. Estas son las FALN.
El FBI revisa a fondo las identificaciones falsas. Por experiencia previa, saben que los delincuentes que utilizan una identificación falsa con frecuencia incluyen una dirección real para que funcione como válida. Los agentes descubren que varias de las identificaciones tienen la misma dirección en Chicago. El FBI y la policía de Chicago rastrean la dirección donde encuentran materiales para fabricar bombas, entre evidencias de las FALN. Con base en la información de los terroristas capturados, los agentes realizan redadas y desmontan las bases de operaciones de las FALN en las respectivas direcciones de Milwaukee, Nueva York y Nueva Jersey. 6 años después del inicio de los atentados, un jurado federal encuentra culpables a los terroristas capturados de conspiración sediciosa, violación de armamento, transporte interestatal de vehículos robados, entre otros cargos. Pero el más notorio líder de las FALN, William Morales, seguía libre. Un grupo nuestro se reunió y... Justo antes de la sentencia, uno de los miembros de las FALN decide cooperar a cambio de una sentencia reducida. Dijo que 11 de los terroristas del grupo estaban en Evanston, con la intención de robar una camioneta blindada para financiar más atentados. También menciona una reunión en un refugio de Milwaukee. Así es como vamos a... Ahí está la... Habían tenido una reunión en la que planificaron todo y el sujeto que la lideraba llevaba puesta una máscara para que no pudieran reconocerlo, pero no tenía manos. De modo que de inmediato supimos que era William Morales. Entramos por aquí. El líder fanático William Morales había perdido ambas manos años atrás mientras fabricaba una bomba. Los investigadores presionaban para obtener más información, pero el miembro de las FALN que cooperaba con ellos no sabía ni dónde ni cómo encontrar a Morales. Los agentes intentan otro enfoque. Interrogan al informante sobre cómo el grupo recluta a sus miembros. Teníamos que saber cómo reclutaban miembros para el grupo y una vez que lo supiéramos, podríamos ir tras ellos. Los investigadores descubren que las FALN reclutan a sus miembros en las filas de los puertorriqueños radicales. Y que cualquiera que se les uniera debía abandonar toda actividad política con la intención de poder mantener un bajo perfil. Con esta pauta en mente, el agente especial del FBI, Rick Hahn, revisa cientos de archivos de radicales de Puerto Rico. Se trata de un gran esfuerzo para identificar al resto de los terroristas de las FALN. Buscábamos sujetos que hubieran dejado de asistir a mítines, protestas o cosas por el estilo, pero que de cierta forma ya se hubieran dado a conocer y nos centramos en ellos para vigilarlos. Transcurre más de un año antes de que el FBI por fin encontrara al sospechoso que parecía llevar una doble vida. De inmediato supimos que este sujeto era clandestino, hacía cosas inusuales. Los agentes rastrean al sospechoso hasta un refugio de las FALN. Con base en su comportamiento, los agentes del FBI obtienen una orden de la corte que les permite intervenir y grabar sus conversaciones telefónicas. En marzo de 1983, 2 años después de obtener la primera colaboración del informante de las FALN, el FBI al fin avanza. Escuchan en una grabación telefónica como un miembro sospechoso de las FALN le pide a un sujeto misterioso en México que venga a Chicago. Se rehúsa a venir y le dice, ¿por qué no vienes tú? Estoy pendiente de una cirugía plástica y necesito una buena identificación. No puedo salir del país y es fácil que me reconozcan, ese tipo de cosas. El hombre misterioso le dice que llame al mismo número en una semana. Fue un gran adelanto. Los investigadores identifican la voz misteriosa como la del líder fugitivo de las FALN. Por el tono de su voz, estábamos casi seguros de que se trataba de William Morales. Era la primera vez que el FBI escuchaba la voz de Morales desde su audaz escape de la custodia de la policía de Nueva York 4 años antes. El FBI rastrea la llamada del líder terrorista William Morales hasta un café en Puebla, México. De regreso a Chicago, el FBI está atascado. Absolutamente. No tienen jurisdicción en México. Los agentes planean continuar con las grabaciones para arrestar a Morales cuando intente regresar a los Estados Unidos.
Pero como Morales tal vez se hizo una cirugía plástica y pudiera haber cambiado su apariencia de forma significativa, los agentes solicitan a los federales mexicanos que lo fotografíen en secreto. Agente especial Rick Hahn. Los federales se dirigen al café donde encuentran a Morales sentado en una de las mesas. ¿Qué le sucedió? Morales se había mutilado ambas manos de forma severa mientras fabricaba una bomba. No podía protegerse y tampoco disparar un arma. El FBI advierte a los federales que tal vez podría estar acompañado de un guardaespaldas armado. Agente especial Don Woodford. Le dijimos, este sujeto tiene apoyo, vigílenlo. No pueden solo acercarse y decirle, entre al auto. Los federales no ven ningún guardaespaldas y deciden arrestarlo ellos mismos. Detective de la policía de Nueva York, Elmer Torro. No se suponía que lo arrestaran, se suponía que solo lo fotografiaran, pero decidieron hacer el arresto. Entonces William Morales, como buen terrorista entrenado, se rinde y le permite al guardaespaldas irse del restaurante. ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! El guardaespaldas abre fuego, dispara a los federales, hiriendo a uno de gravedad. El otro federal devuelve los disparos y mata al guardaespaldas. Se lleva a Morales bajo custodia, pero obtiene el arresto a un muy alto costo. El agente herido muere camino al hospital. El detective de la policía de Nueva York, Elmer Torro, vuela de inmediato a México para interrogar a Morales y organizar su regreso. Por haber estado bajo custodia y haber matado a un oficial de policía, es probable que Morales hubiera sufrido algún tipo de tortura por parte de los federales allá. Morales saluda al detective Torro como si fueran amigos de mucho tiempo. Estaba feliz de verme y me dijo, siempre lo recuerdo. Elmer, quiero regresar contigo. Llévame contigo. El detective Torro le dijo que prepararía los papeles y Morales prometió firmar. Firmaré lo que sea, solo llévame contigo. Está bien, lo haré. Una vez que la policía mexicana se entera de que Morales regresará a los Estados Unidos, le dan un mejor trato para evitar un posible escándalo. Ve por ellos. De vuelta al hotel, el detective Torro llama al FBI con la increíble noticia sobre Morales. Intentar hacer algo en México no es fácil, pero ahora él decía que quería regresar. Afirmábamos, gracias, señor. Está bien, hablamos. Dejen que regrese. Pero no fue tan simple. De repente pongo las noticias de las 6 de la mañana y ahí estaba el bastardo denunciándonos. Morales aparece en televisión rodeado de abogados radicales de Cuba, Estados Unidos y México. Ahora condena con ira a los Estados Unidos. En ese momento tenía todo un grupo de abogados de todas partes. Los de Cuba eran unos abogados muy poderosos y una vez que estuvo bajo su protección, ya no necesitaba más a Elmer Torro. Tampoco quiso regresar de nuevo. El detective Torro se da cuenta de que Morales lo usó para obtener un mejor trato en la cárcel, mientras esperaba a que llegaran sus abogados. En los meses siguientes, Cuba se vale de su influencia y dinero para liberar a Morales. Él está en una playa de Cuba, en Cienfuegos, creo. Pero tarde o temprano el gobierno de Fidel Castro terminará y entonces tal vez veremos de nuevo a Morales. Con Morales en exilio permanente y los otros miembros clave tras las rejas, el reino del terror de las FALN por 8 años llegaba a su fin. El FBI y la policía, a través de un dedicado trabajo investigativo y una paciente vigilancia a largo plazo, derrotaron a uno de los grupos de terror doméstico más letales en la historia de Estados Unidos.